El océano Atlántico no tiene memoria, no recuerda nombres, ni fechas, ni gritos, no recuerda plegarias ni promesas rotas, pero guarda todo. A casi 4.000 metros de profundidad, donde la luz del sol jamás ha llegado, el Titanic descansa inclinado en la oscuridad azul, como una ciudad muerta, atrapada para siempre en el último instante de 1912. Han pasado 112 años. El metal se ha corroído, la madera se ha disuelto en arena. Las voces se apagaron hace mucho tiempo. Solo queda el silencio. El haz de luz de un buzo avanza lentamente sobre el fondo marino. Partículas suspendidas flotan como nieve invertida. Cadenas oxidadas yacen entrelazadas, como si el barco aún intentara aferrarse a sí mismo. Allí hubo un pasillo. Allí hubo pasos. Allí hubo dos personas. En 1912, Thomas Whitmore nunca pensó en la muerte. Ingeniero eléctrico estadounidense de 34 años, había subido al Titanic junto a su esposa para comenzar una nueva vida en Europa. Para Thomas, aquel barco era el futuro. Electricidad, acero, velocidad, la prueba de que el ser humano había vencido a la naturaleza. Elizabeth, en cambio, sentía algo distinto. No era miedo al mar, sino una inquietud silenciosa, imposible de nombrar. Antes de que el barco zarpara, se detuvo demasiado tiempo mirando el muelle, como si supiera que nunca volvería a verlo. No dijo nada. Tomó la mano de su esposo y el Titanic partió. La noche del 14 de abril era tan fría que el aire parecía cortar los pulmones. Cuando el barco vibró, Thomas estaba leyendo un plano técnico. Sintió el impacto, leve, casi insignificante, como si una uña hubiera rozado el casco. Elizabeth fue la primera en levantarse. ¿Oíste eso?, preguntó. Thomas sonrió. No es nada. Este barco no puede hundirse. Él lo creía. El mundo entero lo creía. El agua comenzó a entrar lentamente, sin prisa, sin pánico inmediato. El Titanic se hundía como si no quisiera asustar a nadie. Cuando sonó la alarma, Elizabeth ya llevaba el abrigo puesto. En sus ojos no había terror, sino una calma extraña, una aceptación silenciosa. Ambos lo supieron. La cubierta estaba llena de gente. Llanto, gritos, el gemido del metal retorciéndose, el sonido del agua acercándose. Thomas llevó a Elizabeth hasta un bote salvavidas. A ella le indicaron subir, a él no. Se miraron. No hicieron falta palabras. Elizabeth negó con la cabeza. No, dijo en voz baja. No me iré sin ti. Thomas apretó su mano. No discutió, no suplicó, solo respondió. Entonces nos quedamos. Regresaron al interior del barco. Los pasillos estaban extrañamente vacíos. A lo lejos, la música seguía sonando, débil, como una despedida. El agua alcanzó los tobillos, luego las rodillas, después la cintura. Elizabeth tembló, no solo por el frío, sino por lo inevitable. Thomas se quitó el abrigo y lo puso sobre los hombros de ella. La atrajo hacia sí. Mírame, le dijo. No mires el agua. Cuando el agua llegó al pecho, las luces se apagaron. La oscuridad lo cubrió todo. Solo quedaron las respiraciones, el sonido del agua y dos corazones latiendo al mismo ritmo. Elizabeth apoyó la cabeza en el hombro de Thomas. No lloró. Susurró cosas pequeñas, palabras solo para ellos. Thomas la abrazó con fuerza. Ya no tenía miedo. En el último instante, el Titanic se elevó como una criatura herida y se partió en dos. El agua lo invadió todo. Y entonces terminó. 112 años después, el buzo detiene su luz frente a un conjunto de restos. Hay un espacio extraño, no producto del colapso del metal, sino como si alguien hubiera permanecido allí durante mucho tiempo. El medidor marca -3 grados centígrados, tan frío como aquella noche de 1912. Fragmentos de vidrio cubren el suelo. Un anillo oxidado asoma entre la arena. Dos sillas deterioradas muy juntas. El buzo no conoce sus nombres, nadie los conoce. Pero el océano sí. A esta profundidad, el tiempo no avanza. Se queda suspendido.
Las personas desaparecen. Las promesas se silencian. Pero el instante final, cuando dos seres humanos eligieron permanecer juntos, sigue aquí, no como cuerpos, sino como una huella imposible de borrar. La luz se apaga. La oscuridad regresa. El Titanic continúa descansando en su sueño helado. Han pasado 112 años. Y en algún lugar del fondo del océano, una historia de amor nunca terminó de hundirse.